Bien, pues nuestra plática hoy es con un entrenador de reconocida y admirada trayectoria en el fútbol mexicano. Luis Alfonso Sosa Cisnero, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Oye, Poncho, ¿tú cómo percibes la actualidad del director técnico mexicano? Pues cada día es más complicada esta profesión, no solo para el entrenador mexicano, sino para todos los entrenadores. Finalmente es un puesto, es una posición que habitualmente está en cuestionamiento constante. Y en ese sentido depende mucho un equipo para que exista o no estabilidad, y normalmente, por ejemplo, la exigencia misma del fútbol recae mucho sobre el entrenador como punto número uno, y después puede ser sobre los jugadores o sobre algunos directivos, pero mayormente cae sobre el entrenador. Lógicamente el grado de responsabilidad se incrementa en ese sentido, y por eso se convierte también en un puesto muy difícil. Oye, Poncho, en el éxito de un equipo, ¿cuál es la aportación porcentualmente del director técnico? Es que no hay una cifra exacta, no es palpable, no hay entrenadores que con poco hacen mucho, es decir, que son muy eficientes, y hay entrenadores que con mucho no pueden hacer cosas o no son eficaces. Esa es la realidad. El porcentaje puede ser variable, ¿no? Puede ser variable, pero nunca lo puedes palpar. Yo siempre he dado más crédito a los jugadores, por supuesto, porque lo tienen. Uno marca la pauta, uno marca los lineamientos, y eso implica la forma que tú quieres cómo se hagan las cosas, de la forma de jugar, pero finalmente quienes la ejecutan son los jugadores. Entonces, pues sí, es siempre complicado especificar algún porcentaje. Tu marco de referencia, o sea, ¿quiénes son tus modelos? Desde el Médico Ríos, que fue el entrenador que me debutó, a Don Nacho Treyes, Aníbal Ruiz, Alberto Guerra, Zurdo López, hasta los últimos, por supuesto, Alfredo Tena, Javier Aguirre. Siempre vas agarrando tanto cosas buenas como cosas malas de esos entrenadores, es decir, lo que te gustaría a ti como entrenador y lo que no te gustaba justamente de algunos entrenadores. Entonces vas haciendo como un licuado finalmente, y a partir de ahí tú vas forjando también tu propio carácter, tu propio estilo de dirigir. Y pues para mí no hay uno en específico, sino todos tuvieron cosas buenas, y por supuesto también cosas que a mí en lo personal no me gustaban, pero que fui recogiendo todo eso para irme haciendo yo como entrenador. ¿Es valorado el director técnico en México? Sobre todo el mexicano. Yo creo que no, Hay cosas que uno tiene que hacer de más para ser valorado, y eso muchas veces ni así lo llegan a valorar. Nos damos cuenta ahora los entrenadores mexicanos que dirigen actualmente, pues han hecho trabajos importantes en sus equipos, ¿no? Y que no se habla tanto como se habla de otros extranjeros. Es una realidad. Pero finalmente yo soy de la idea de que a través del trabajo tú puedes conseguir cosas importantes. Hay quien le gusta aparecer, hay quien no le gusta aparecer, siempre respetable, pero más allá de eso yo creo que yo valoro más el trabajo ante cualquier situación, ¿no? Ante el ego mismo de un entrenador que pueda tener, ¿no? Yo prefiero que mis equipos anden bien y que yo sea o mantener un perfil bajo,
¿no? Porque sí soy, porque sí me gusta, pero sí definitivamente no se reconoce como se debería al entrenador mexicano. Oye, Poncho, un tema medio escabroso. ¿Tienes tu representante? Yo tengo un representante, sí. Pero no es de los machuchones, de los que manejan el No, fútbol. habitualmente es el que me arregla mi contrato, pero no. Pero pasa más por la cuestión administrativa Sí, que sí por pasa. la cuestión de relaciones públicas. No, pasa, a ver, de alguna manera la referencia o la relación que existe entre un representante y un entrenador o con los jugadores no es mala siempre y cuando se pueda o se sepa utilizar. Vamos con eso, Poncho, porque hoy se menciona que representantes son los que manejan el fútbol mexicano y si no estás bien con ellos, no tienes oportunidad de dirigir. Vemos que caso del mismo Luis Fernando Tena, de Benjamín Galindo, de Fernando Quirarte, de que a pesar del mismo Alberto Guerra, de que a pesar de haber hecho una muy buena trayectoria en el fútbol mexicano, no tuvieron respaldo y prematuramente los marginaron del fútbol. ¿No es tu caso, Poncho? No, no es mi caso, te repito, mi representante básicamente se encarga del tema administrativo, del tema legal también, porque hay mucho de por medio. Y yo creo que no es malo tener representante siempre y cuando se le dé sentido lógico, natural y honesto sobre todo honesto a la relación representante, entrenador, jugador o directivos. El problema es cuando se alían un representante con algún directivo mayormente, que ahí se van gestando, se van generando los desvíos. Esa es una realidad, ¿no? Tú ves, por ejemplo, en Europa es muy común y el club le paga al representante su comisión, su porcentaje. Bien, Poncho, en ese maridaje que existe, no podemos soslayarlo, es una realidad en el fútbol mexicano, donde interviene un representante o un promotor, se alinea con el directivo. ¿Cómo queda el entrenador en ese sentido? ¿Tiene que alinearse? Pues depende del entrenador. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Insisto, lo que yo hago habitualmente es el tema deportivo, yo lo manejo, el tema administrativo, por así decirlo, el tema legal o el tema de contrato, lo da directamente mi representante. Yo me digo, tú arréglate de este tema, ¿no? Y ya es cuando entran los detalles en un contrato para cerrarlo, ¿no? Pero el tema deportivo normalmente yo lo manejo. Pero tú no intervienes en la contratación de jugadores. Entonces, yo pido jugadores. Posiciones, jugadores. Exactamente, o sea, a ver, yo necesito tal jugador, no, pues que no puedo venir, bueno, entonces necesito no, pues que no puede, bueno, entonces necesito Yo siempre veo el tema deportivo porque es lo más importante para mí. Para mí lo número uno es el tema deportivo, quién me puede ayudar, ¿no? Y quién no me puede ayudar. Y ya después no depende de mí, sino depende de la posibilidad que tenga la directiva de traer o no determinado jugador que yo le estoy solicitando. Hay ocasiones en que sí hacen un esfuerzo importante y se puede traer a un jugador que el entrenador pide, pero hay ocasiones en que no. Entonces varía mucho, es decir, no es que sea una regla y que tú digas es así y constantemente funciona así. Hay mucha variante desde esa perspectiva, pero sí, yo siempre veo como primer opción el tema deportivo. Y no necesariamente el jugador que pides tiene asegurado su puesto en el cuadro titular. No. Ha habido jugadores que yo he traído por petición mía y que no han jugado. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo con un jugador le pido que venga a competir, es decir, que se gane un lugar dentro de los veintitantos que hay en un plantel para poder competir, porque solo eso puede hacer
que el equipo siempre se mantenga atento, que el equipo tenga ambición, que el jugador específicamente siempre esté pendiente de que si anda bien, tiene posibilidades de jugar, porque he habido y hay frecuentemente casos donde un jugador anda muy bien, pero por el compromiso que, por así llamarlo, que pudiera existir, de que un entrenador trae a su gente y con esa gente se muere, terminan fracasando los proyectos. Entonces yo no lo manejo así. Yo puedo pedir un jugador y no ponerlo a jugar, porque un jugador X diferente al que yo haya traído llegue y esté mejor, y eso justamente es lo que va generando competencia. No doy oportunidad de que el jugador se relaje o que se sienta seguro porque el entrenador lo pidió, que es importante, no es cualquier cosa, sí es importante, pero eso hasta ahorita me ha funcionado bastante bien. ¿Qué sigue para Luis Alfonso Sousa? Ya campeón con 3 ascensos en el fútbol mexicano. Tu trabajo ha sido bastante valorado en primera división. Necaxa, una final, lo metiste a liguilla, los alejaste del descenso. En San Luis ya no se diga, un boom tremendo. Yo, por ejemplo, no recuerdo en ningún caso, con ningún entrenador, en ninguna parte del mundo, que todo un estadio al unísono esté pidiendo la presencia tuya. No me había tocado. Normalmente es al revés, piden las salidas, pero yo creo que pasamos cosas muy bonitas ahí en San Luis, no fue fácil. El equipo fue bicampeón, ascendimos automáticamente. El segundo torneo fuimos invictos, no perdimos un solo partido. Y eso la gente se da cuenta, eso la gente lo valora, y más en una plaza en la cual estaban frecuentemente afectados por diferentes razones. Llegaba un proyecto, ilusionaba y luego terminaba mal, y luego se quedaban sin equipo, y como que la gente en algún momento quedó entre dolida, decepcionada, triste, y con el tiempo y con el trabajo logramos esa unidad, ¿no? Y sobre todo, repito, la gente valorando el trabajo que hice yo en lo personal y que hicimos además todos juntos. Bien, Poncho, pues, ¿qué sigue? ¿Ya te arreglaste o no te arreglaste? No, todavía no. Estoy pendiente de eso, que de alguna manera pues llegue una oportunidad diferente a las que he tenido en primera división, no ascendiendo, sino siendo contratado y con esa ilusión, esperando, es decir, esto es de paciencia, no sabes el momento que te puede llegar, pero hay que estar preparado, así que en eso estoy. Muchas gracias, Poncho. Gracias.